Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión dedicada a cine. Estamos en el sexto Congreso Internacional Fundación Cinemas Comics y el foco son cine y tebeos, pero esta sesión es curioso porque la vamos a enfocar al tema de cómic y mujer, aunque bueno, también podríamos hacer alguna pregunta de cine teniendo en cuenta como los temas de la animación y todo el audiovisual en general eh, influye sin duda en el lenguaje del cómic. Yo soy Elisa Macauslan y voy a conversar con dos colegas, con dos amigas que voy a presentar a continuación. Son Raquel Ugú y Laura Pérez Bernetti, dos titanacas de la viñeta que además tienen ahora mismo digamos, en la esfera pública sendas obras de las cuales bueno, pues, han de estar muy orgullosas porque son, desde luego, importantes. Laura Pérez Bernetti tiene, que tengo por aquí además, el designio con Javier Pérez Andújar, aquí lo muestro, y las novedades, ya no tan novedato, se ha dicho Raquel, pero como la edad estupenda es una constante en todas nosotras, yo creo que siempre hay que hacer apología de la misma y desde luego la tabla periódica es este trabajo colectivo, además junto con Adela Muñoz Páez, que está trayendo, yo creo que mucha, mucha y muy buena vibración, ¿no? En todo lo que tiene que ver también con esta vertiente que es la ciencia gráfica. Entonces, ya sabéis que yo tengo un poco esta política, un poco de cuestionamiento de los propios escenarios en los que se nos pide hablar digamos, de la condición mujer o ese constructo señor a día de hoy en el mundo del cómic. Pero sí me gustaría un poco preguntaros en ese sentido y para, digamos, iniciar esta sesión, un poco por los señores en vuestros cómics. Es decir, cómo construís los personajes y esas construcciones también de masculinidad y luego también podemos hablar, yo creo, de un guionista que tenéis en común que le he preguntado a Raquel si lo podía comentar, porque ella está en el Work in Progress y Laura acaba de trabajar con Javier Pérez Andújar y creo que ha sido una experiencia también bastante interesante. Entonces, empezamos por la ficción, si os parece bien, luego esos retratos que habéis invocado en vuestros tebeos y luego con los compañeros también con los que habéis trabajado. Bueno, en el caso pues, enfocamos en Javier, que creo que también es un autor muy particular y del que seguro es interesante saber cómo son sus procesos. Bueno, los personajes masculinos han sido, en mi lugar, han sido tratados desde diferentes ópticas, desde los perjudiciales para las mujeres protagonistas de mis historias, hasta aquellos que han sido verdaderos colegas o ayudas en la vida de las mujeres y en la obra de las mujeres. En cuanto a Javier Pérez Andújar, yo me recuerdo que cuando me contactó dijo que a él prefería colaborar con mujeres, es un gran amigo de las mujeres, porque a veces puedes colaborar con guionistas que se declaran feministas, que se declaran de izquierdas, y sin embargo tú ves que su mundo personal es en masculino, ¿no? Tú te das cuenta de que no ven a las mujeres, a pesar de que pueden decir que son feministas, etcétera. Tú te das cuenta que a la hora de la verdad su obra literaria de guionistas, la mujer no está vista, es que no la ven a pesar de que puedan manifestar una ideología totalmente de izquierdas. Perdón. En mi caso, los personajes masculinos, sobre todo pensando en La Edad Estupenda, que es un poco el libro más reciente en el que los he desplegado,
responden un poco a unas ganas de mostrar un abanico muy variado de personajes y coincidiendo con Laura también, los más perjudiciales, como puede ser Chicho, que es un poco vamos a llamarlo el cuñado, el señoro repelente del grupo, a otros más próximos y más solidarios con el papel de estas estupendas, que en el fondo ellos son estupendos también, ¿no? Un poco creo que la clave del libro es que ese vértigo vital que nos acucia a partir de la llamada mediana edad es común a hombres y mujeres, ¿no? Aunque a nosotras a nivel social nos repercuta más, pero creo que ellos de tapadillo también pasan mucho miedo por ahí. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a trabajar con Javier, para mí es una gozada, me lo estoy pasando muy bien. Y además está construyendo unos personajes femeninos entrañables y divinos que estoy disfrutando mucho, que rompen con todos los estereotipos también. Y lo está haciendo con un cariño inmenso por esos personajes. Más es una historia muy, muy trepidante y muy fuera de lo común también. Yo en lo que también tengo detectado, ya no solo por Javier Pérez Andújar, sino también bueno, desde luego, por conoceros y vuestra obra, ¿no? Creo que el humor gráfico, desde luego en el caso de Raquel Ogú, y que también tiene mucho que ver bueno, con lo que trabaja ahora recientemente digamos, en las distintas campañas políticas se están sucediendo y en esas viñetas que está llevando a cabo Raquel en La Vanguardia. Preguntaros también bueno, por digamos, por las distintas estrategias del humor, también del humor gráfico, pero del humor en el propio cómic y cómo expresarlas para, digamos, desactivar también ciertas dinámicas e incluso cómo la astracanada, también la exageración, puede ser un gran revelador de ciertas normalidades, en el sentido de que las normalizamos, pero que no son ni deberían ser normales, ¿no? Laura. Bueno, yo creo que lo interesante de la irrupción de las mujeres historietistas es que indudablemente dan esta nueva óptica de lo que es el humor hecho por mujeres, el espacio de la intimidad de las mujeres, porque el espacio de la intimidad de las mujeres los hombres nunca lo han sabido porque no lo han vivido y no lo han podido reproducir ni en los guiones ni en los dibujos. Entonces es también importante el espacio de la autora en la intimidad, en lo social y político, en lo exterior, y también en lo histórico, ¿no? O sea, históricamente las autoras, ¿qué papel han tenido en la historia del cómic? En el cómic de humor, en el cómic erótico, en el cómic político. Yo creo que es muy importante todas estas mujeres que están describiendo estos tres espacios básicos, ¿no? El íntimo, el íntimo de la mujer, de su mundo íntimo, el social y político exterior y el histórico en la historia del cómic a nivel internacional. Sí, yo aquí me agarro siempre a una frase de la gran Novia Pompeya, que es que con humor se dicen las cosas de una manera más civilizada. Entonces, creo que esto es básico. Creo que a las mujeres durante mucho tiempo se nos tachó de no tener sentido del humor ni capacidad para retratarlo, cosa que me parece muy absurda. Y luego una experiencia así como muy, 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 muy en primera persona, y es que a diferencia de las tiras de Las Estupendas que publiqué durante 5 años en El Jueves y que ahora están en Mongolia, y que responden un poco más a ese apartado íntimo del que hablaba Laura, aunque también colindan con ese espacio social. En las tiras de La Vanguardia, que son más estrictamente políticas, porque la primera serie iba con la campaña de las elecciones catalanas
y esta segunda serie, que empezará a finales de esta semana, va con las elecciones europeas, sí que me encontré sorprendida porque los personajes que dibujaba, pues siempre estaba incluyendo a mujeres. Para mí me parecía algo muy natural, pero en algún momento me paré a pensar si aquello no podía producir un efecto raro en el espectador. No me lo cuestioné en ningún momento, pero me paré a pensar, como, qué raro, los protagonistas son mujeres. Fíjate, em, la carga que llevamos también, ahí autoimpuesta también, ¿no? Luego es Pero inter- yo en mi experiencia como profesora he observado durante años que las alumnas mujeres, el tema principal es la mujer. Eh, Cuando tratamos el tema de ilustración de opinión, de ilustración con objetos, las mujeres piensan mucho, a pesar de que luego no aparezca pues, en la prensa, en los museos, en la literatura, para ellas es un conflicto ser mujer y lo representan continuamente para descubrir qué lugar ocupan. Habéis comentado el tema un poco de esa división del espacio, que siempre me resulta curiosa cómo la normalizamos, naturalizamos. Por eso pensaba un poco en el humor, incluso más en lo que podría considerarse el histrión o, digamos, ese estirar el código que suelo decir yo. Un momentito. Y precisamente por eso, un momentito del todo para que no haya interrupción. Que esto es como los tiempos de pandemia. Bueno, volvía al tema un poco de las asignaciones, ¿no? Del espacio público y privado. El hecho de que también hay ahí una reivindicación, pero que a la vez la ruptura del constructo suele ser más, no sé si difícil, pero es curioso cómo en lo que estaba comentando Laura, ¿no? En esa reivindicación o en esa, digamos, entre reivindicación y tensión, al final haya una exploración siempre muy ligada a la autoficción, muy ligada a ese yo o a esa construcción, ¿no? Incluso aunque haya un espacio de problematización, y más en el sentido de, como digo, de la realidad, no del juego con los géneros. Quiero decir, a mí me parece muy interesante cómo los distintos géneros, desde el western hasta la ciencia ficción, incluso el melodrama, pueden establecerse dentro de sus propios códigos que hacen que sean reconocibles, también toda una serie de planteamientos y subversiones que es curioso porque no se suelen asociar tanto a las autoras. Esto es algo que además llevamos trabajando, yo diría que mucho tiempo, ¿no? El hecho de que las mujeres también, las autoras, también trabajan otros géneros en un sentido subversivo, ¿no? Y por eso el hecho también de que señalara Laura y que Raquel también ahora está, digamos, ejercitando de una manera especialmente pública en lo que es el humor gráfico en política, porque sí es cierto que las mujeres sí se han desarrollado en el humor gráfico, también muy asignado digo, a lo largo de la historia, ¿no? A revistas de consumo femenino, entre comillas, o ya el cómic hecho para chicas o niñas, ¿no? Quiero decir, dentro de esos canales asignados sí se han desarrollado las profesionales, pero sí ocurre, volvemos una vez más a esas asignaciones de privado femenino y público, esfera pública, y por lo tanto también escenario profesional masculino, ¿no? Y que como eso a día de hoy, bueno, es todo mucho más complejo, pero esa semántica sigue permaneciendo. Entonces, ¿cómo lo planteáis vosotras también desde vuestra estrategia expresiva? Porque ambas tenéis además
un gusto por la estrategia a partir de la línea, a partir también de la forma, que habla también de esta manera digamos, de representar, que no tiene tanto que ver con lo temático, sino que también, pero sobre todo con vuestra personalidad artística, que creo que es algo que tiene mucho que ver con cómo la ejercitáis a partir de los instrumentos, a partir de lo matérico, a partir del pincel y, bueno, y de otros, y del amplio espectro de instrumentos que utilicéis. ¿Quién quiera antes coger la pelota? ¿Laura se nos ha congelado? Bueno, pues voy yo mientras intentamos descongelar. A Ya ver. recuperado. Vale, ahí. Hola, mira, entonces estamos distinguiendo espacio privado, espacio público, pero las mujeres cuando estamos hablando del espacio privado estamos haciendo política también. Sí, claro. O sea, de hecho estamos sacando, dibujando y exponiendo una situación, estamos haciendo de una situación privada, personal de esta mujer o de estas mujeres, un discurso político y exterior y lo sacamos a la calle. Entonces, cuando hablamos del erotismo desde el punto de vista de la mujer, del humor desde el punto de vista de la mujer, del trabajo de la mujer en casa, de las abuelitas, etcétera, de las mujeres invisibles, estamos haciendo un acto político también, ¿no? Y luego lo que yo creo muy importante de las mujeres actualmente, que un espacio como la experimentación, la innovación en el lenguaje del cómic, que era un espacio exclusivamente masculino en toda la historia del cómic, etcétera, se están dando fenómenos, autoras y álbumes muy interesantes en cuanto a el lenguaje del cómic y la experimentación. Sí, creo que además podríamos calificarlo casi como tenemos una misión, que es abrir ese universal que hasta cierto tiempo atrás era solamente masculino. O sea, yo cuando os estaba comentando que a una parte de mí le llamaba la atención incorporar personajes femeninos en tiras sobre política donde fueran las protagonistas, era porque de alguna manera se nos ha quedado grabado que ese universal era masculino. El protagonista de las viñetas sueltas de las revistas de Bruguera, de las viñetas de los editoriales de periódico, siempre era un hombre, porque mayormente estaban dibujadas por hombres esas viñetas, cuando la mujer era un personaje secundario y que estaba allí de paso la mayoría de las veces. Con la llegada a prensa de autoras como Flavita, por ejemplo, ese universal se abre y es realmente un universal, porque la presencia ya no solo de una autora, sino de protagonistas femeninos de día a día, se revela como algo realmente normal. Y luego una cosa que yo he oído últimamente de Carla Berrocal en su último álbum, decía, ¿por qué los hombres no pueden leer un tebeo en que todos son mujeres de la misma manera que nosotras hemos leído tebeos que todos eran hombres, ¿no? Entonces también acostumbrar al lector masculino a que lea historias en que la presencia femenina sea mayoritaria o única. Y que puedan identificarse con esos personajes, de la misma manera que nosotras nos hemos podido identificar con tantos otros personajes masculinos cuando hemos sido lectoras. Yo es que en esto estoy de acuerdo, pero creo que es algo que se ha dado también, o sea, que no lo podemos ver a día de hoy como novedad, porque es algo que se ha dado en la historia, en la historia del medio y en otros países también, además del nuestro, en distintas épocas. Quiero decir que desde luego el hecho mismo de que haya universos
de mujeres, y a mí me gusta especialmente el plural en este sentido, porque no existe una sola mujer, al igual que no existe tampoco un solo hombre, en el sentido de constructo, y que volver otra vez al hecho mismo de que esas asignaciones tienen que ver con unos constructos de lo masculino y lo femenino, también en un sentido socializador. Pero cómo también, por eso os preguntaba por vuestras estrategias gráficas, porque escogéis una manera de tratar la gráfica, de representar, de abordar también el cuerpo, que, que tiene mucho que ver como yo comentaba también, este forzar, estirar o transformar el código, ¿no? En esos, digamos, lugares comunes que también se pueden generar una vez que desde luego, es como cuando nos preguntan si hay machismo en el mundo del cómic, ¿no? Dices tú, lo hay en toda la sociedad porque estamos en la sociedad en la que estamos. Se expresa en determinados espacios de una u otra manera también dependiendo de cómo nos organicemos, ¿no? Unas y otros, ¿no? Y en ese sentido, por eso me gustaba el hecho mismo de que ambas tenéis lo que comentaba antes, un estilo y una estrategia a la hora también de concretar, ya no solo de concretar e innovar, que además Laura estaba haciendo alusión a las nuevas generaciones, donde además el audiovisual es ya tan hiperpresente, y en el audiovisual ya no estoy hablando solamente de cine y animación, sino de ahora mismo que estamos en la virtualidad, ¿no? Y cómo eso también digamos, ha llegado a la manera de concretar a día de hoy las imágenes en viñetas o en lo que también mi compañero Diego Salgado y yo llamamos ya el cómic expandido, ¿no? Entonces, por eso preguntaba sobre todo por cómo trabajáis vosotras, porque creo que es importante y a día de hoy incluso diría que político, vuestro espacio, con quién trabajáis también, con quiénes trabajáis y cómo abordáis cada uno de los proyectos en un sentido de cómo concretarlo de qué material utilizar, si colorear o no, si plantear o no, incluso vuestro tiempo de trabajo, ¿no? Y las propias entregas de los trabajos que habláis en la esfera pública y de los que no, pero pueden dar, digamos, réditos económicos y por tanto sustentadores. Eso me interesa especialmente porque también tiene mucho que ver bueno, con cómo autoras y autores también de distintas generaciones pueden desarrollar bueno, cómo habéis desarrollado vosotras vuestra carrera profesional. Bueno, en cuanto a mi carrera profesional, yo he hecho mis propios guiones, entonces cuando hacía mis propios guiones pues no había ninguna discusión ni ningún planteamiento previo, pero con las poetas, los poetas vivos y los guionistas, con cada uno ha sido una dinámica diferente. Indudablemente tenía que partirse de un respeto mutuo de los dos autores, de respetar el espacio del otro, pero ha sido siempre una conversación continua con el guionista, porque claro, cada guionista, como cada autora, tiene sus propias prioridades gráficas, temáticas, etc. Entonces, claro, yo con los guionistas, con las poetas, ya he partido de proponer un lenguaje, unos temas y otros que francamente no me interesaban de la misma manera que lo ha hecho la poeta o el guionista. O sea que siempre ha sido una conversación. Indudablemente hay una parte voluntaria, ¿eh? Voy a hacer estos temas, estos personajes, estos enfoques, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el trazo o la representación del cuerpo o la representación de la mujer, etcétera, tienen una parte inconsciente, ¿eh? Tienen una parte que tiene que ver con tu manera de sentir y con tu manera de ver, porque yo creo que, como decía Picasso, no solo estamos dibujando con el cerebro y la mano, sino con todo el cuerpo, ¿no? Y que nuestros cuerpos son inteligentes y que participa en el dibujo
todo lo que es no solo el cerebro, sino todo nuestro cuerpo, nuestras experiencias y por lo tanto lo físico también está en el trazo. Y, me ha gustado mucho lo que acaba de decir Laura, ¿no? De que al final dibujamos con todo el cuerpo y que al final participan ahí nuestras experiencias también y nuestras vivencias. Y es que cuando lo decía estaba pensando que de adolescente, con los primeros cómics, las mujeres que dibujaba eran femmes fatales, eran superheroínas de estas prácticamente perfectas, porque era un poco lo que me llegaba, ¿no? De las lecturas que tenía. Y a medida que me he ido haciendo mayor, mi cuerpo me ha llevado a dibujar otros cuerpos, ¿no? A fijarme en otros cuerpos, desde los cuerpos que ves en la playa y esa maravillosa diversidad, y toda ese despliegue de formas que para dibujar me parece una gozada. Entonces, eso de alguna manera ha ido quedando dentro y a la hora de dibujar a mis personajes son esos cuerpos diversos y diferentes los que van saliendo, también a partir de la vivencia propia, ¿no? Pues a pasar de cierta edad notas cómo tu cuerpo va cambiando y eso también lo termina reflejando en los dibujos que haces, porque al final lo que dibujamos lo que sentimos, dibujamos lo que nos rodea, dibujamos lo que vivimos, ¿no? Y eso se transmite no solo al trazo y a la línea, sino también a la forma en que representamos a, a los seres vivos, ¿no? Y en cuanto a las dinámicas de trabajo con otras personas, pues casi siempre he dibujado y he guionizado mis historietas yo sola y las experiencias que he tenido con otras personas, tanto con Clara Grima, cuando hacemos temas de divulgación, como con Javier o con Toni Giral, con el que hice una pequeña historieta para el catálogo de Ilustrísimas, han sido todas muy positivas y muy fructíferas, creo que porque partían ya de una afinidad así como de base y luego porque, como decía Laura también, parten también todas desde el respeto por el trabajo de la otra persona y la admiración también por el trabajo de otra persona, ¿no? Entonces es como un juego. A mí me gusta jugar, me gusta mucho jugar. Creo que no deberíamos perder nunca esa capacidad y, y- y meterse, aventurarse en un proyecto así con otra persona, mano a mano, me parece un juego fantástico. No sé si estamos congeladas o ¿No? Eh, nos hemos quedado ahí un poco atrapadas en la viñeta. Si no, entiendo que no, porque si no nos habría dicho algo nuestro hombre en la sombra, Gonzalo Santana. Vale, vale. Lo decía un poco porque las viñetas, al menos en mi lectura de Avatar, se han quedado un poco pétreas. Yo también os preguntaba por vuestra carrera en el sentido también digamos, de desarrollo de vuestra... Hablo también de las compañías y sustentaciones en lo propio matérico vital, ¿no? A lo largo de la vida profesional. Porque sí es algo que además creo que se le tiene que preguntar también a los compañeros, en realidad a todo el mundo, porque a fin de cuentas, como también se entiende y comprende desde los colectivos, nunca se está sola, siempre, nunca estamos solas, solos. Siempre hay toda una red de gente que sustenta y que nos permite también tener un espacio-tiempo para poder trabajar, crear y poder ir desarrollando sobre todo algo tan complejo como lo es una carrera creativa, además a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que además es algo que creo que hay que preguntarle también mucho a los compañeros, ¿no? Porque visibilizar también ese acompañamiento y cómo se ha hecho posible el hecho de poder tener el cuarto propio para poder crear
y que muchas veces ese cuarto propio también se comparte con otros, con otras, creo que es importante. No sé cómo lo veis. Lo digo un poco porque los temas de cuidados, los temas de autocuidado, que es algo que las feministas al final hacemos muy mal. Yo, sí, yo he tenido la suerte de que mi pareja le entusiasmaba la historieta, porque he conocido muchos autores y autoras que la pareja no les interesaba nada, ni siquiera van a los salones porque lo aborrecen el cómic. Entonces, yo, claro, en el Víbora proponía temas que en realidad casi toda mi carrera ha ido bastante contracorriente, ¿no? En el Víbora propongo mitología, cuando en el Víbora pues era el extrarradio, las drogas, etcétera. Luego paso en los 90 al cómic experimental. Luego paso, trato el erotismo, que claro, una mujer con el erotismo te sueltan cada barbaridad que no te puedes ni imaginar. Luego la poesía, cuando la poesía es un campo minado, es un campo difícil. Entonces he tenido la suerte de tener una pareja que me ha ayudado y que disfrutaba y es un gran lector fan de los cómics. También en el Víbora tengo que decir que los autores me apoyaban. Realmente les interesaba lo que hacía y me apoyaban. Pero indudablemente tiene que ver en toda una carrera los apoyos de editores, de amigos, de guionistas, porque la carrera de historietista es muy dura, más todavía siendo mujer. En mi caso, el primer apoyo y el más fundamental, el de mi madre y el de mi padre, ¿no? Sobre todo mi padre, que fue quien más me acompañó durante la adolescencia y quien me acompañaba a montar exposiciones y cuando sacaba un libro, el hombre compraba no sé cuántos ejemplares para luego irlos regalando a sus amigos, ¿no? Entonces, esos apoyos más cercanos, el de mi pareja también, que es una persona, bueno, él es músico, también está en este campo más artístico, además es un gran lector también. Esos apoyos están ahí, los apoyos de los colegas. Yo valoro muy, muy, muy especialmente el apoyo de Jaume Capdevila, de CAP, que fue quien me abrió las puertas del humor gráfico. Y luego editores pues, como Octavio Butana, por ejemplo, que apoyaron pues, las tiras de Las Estupendas desde el principio, ¿no? Y, y, y todos los colegas con los que hemos trabajado, ¿no? Pero ahí me gusta recordar algo que comentas tú a menudo, Elisa, lo de las duplas creativas, que también me parece muy interesante y muy fructífero en este campo. Lo decía sobre todo por eso, porque creo que hay mucho por visibilizar y también hay una creación eh, simbólica en lo que tiene que ver con la autoría, y no digo solo desde luego el constructo autor, que tiene toda la semántica masculina, creativa, la razón, incluso, bueno, luego dentro del mundo del arte también, de una manera bastante estudiada, ¿no? Pero lo digo por eso mismo, por ese trabajo que estamos haciendo unas cuantas desde la genealogía, el hecho de poder mostrar todas esas redes de relaciones y mostrar y demostrar que desde luego hay una pulsión creativa, expresiva, individual, sin duda, pero que se necesita de toda una influencia colectiva. Todos son influencias, todos son apoyos también, o incluso podríamos decir que el odio, la decepción y la frustración también motivan a la creación. Y en ese sentido también hablar de estas redes colectivas de apoyo, de las que tampoco hemos sido muy conscientes hasta relativamente poco, como son las compañeras, ¿no? Que es curioso cómo es fácil sentirnos solas, sentirnos aisladas y en gran medida como también el compartir las experiencias bueno, pues nos llevan también a un poco lo que estabais comentando desde el principio, a que la construcción mujer también es, al ser un tema, al ser una cuestión de socialización, también las experiencias, determinadas experiencias son parecidas, desde luego no únicas, pero sí en un tratamiento en el que, bueno, pues se crea
esa construcción que nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces, un poco vuelvo a cómo ser como muy conscientes de todas estas construcciones y cómo la red también de colegas, de compañeras, que no por ende tienen que ser amigas, ¿eh? Esto también es algo que también se puede dialogar, ¿no? Pero sí, desde luego, en esa sororidad que tiene que ver también con saber que las experiencias, como también comentaba Laura, de ser mujer en determinados ambientes y en determinadas generaciones y en determinadas épocas, pues condiciona en cierta manera. Bueno, yo recuerdo cuando le dieron el premio a la autora Julie Doucet en el Salón de Angulema, que se lo dieron 20 años después de que ella dejara la historieta. Comentaba que una de las razones principales era que el mundo del cómic era absolutamente y solo masculino. Que claro, no había compañeras, colegas, no había ninguna sororidad porque no había posibilidad, ya dado que no había mujeres. Ahora, resulta que en mi familia, cosa rara, siempre creyeron que las mujeres tienen mucho talento para las artes. No, es una cosa que he tenido en mi familia y entonces yo desde siempre, incluso ahora, me interesa muchísimo el trabajo de las mujeres. Y considero que tienen un nivel que es una aportación muy interesante, porque ya me viene desde la infancia, ¿no? Y entonces es que no, o sea, esto de que te presentas a un editor, que me ha pasado, y ven aparecer una mujer y ya se les cae la cara de depresión, de decir, uy, no, voy a tener que aguantar lo que me trae esta mujer, ¿no? Claro, yo he partido ya desde la infancia de que una, una convicción de que las mujeres aportan obras interesantes y que tienen talento. Y para mí en ese sentido creo que también es muy importante el papel que ha tenido el colectivo de autoras de cómic. Hace 10 años ya un poquito largos que empezó su andadura y en ese sentido para mí supuso un momento de revelación, porque sí que más o menos conocía a algunas autoras porque las iba siguiendo, pero aquello fue como un boom de juntarse tantísimas autoras, de crearse esas redes, esos lazos de sororidad y ese apoyo entre unas y otras, que lo que ha hecho ha sido reforzar mucho, mucho, mucho este grupo, ¿no? Y de abrir los ojos a muchísimas personas también a través de una labor como la de los premios honoríficos, recuperando grandes figuras del cómic patrio, del TVO patrio, que han sido injustamente olvidadas, ¿no? Entonces, esa creación de redes sororas, esos apoyos, me parecen también claves en todo esto. Y esto es algo que ha pasado en la última década. Y hay un antes y un después del colectivo de autoras. En ese sentido, además, yo creo que ha habido también un despertar político, ¿no? Estamos, aunque hay algunas compañeras que todavía no quieran concretarlo en una cuarta ola feminista, pero bueno, yo creo que ya tenemos el suficiente tiempo como para poder calificarla de esta manera, ¿no? Y que en gran medida también esos despertares colectivos tienen que ver con, bueno, con maneras sobre todo de cuestionar, ¿no? De problematizar, como vuelvo otra vez a esas dinámicas que habíamos normalizado, que a nadie le llamaba la atención o que también, como tampoco había muchos apoyos para poder discutirlo, ¿no? En la esfera pública. Y eso es algo que desde luego ahora pues ya incluso yo entiendo que haya una última generación que le digas que bueno, que feminista hace una década era una palabra que la gente gestionaba. Y, y también el hecho de que te negaban que hubiera autoras. O sea, es decir, siempre era como una excepción, ¿no? Que es un poco por lo que también
mi compañero Diego Salgado y yo hemos planteado Viñetaria en un sentido de una historia universal, una historia universal de las autoras de cómic, la cual empieza en el siglo XIX, cuando muchos compañeros y compañeras cifraban digamos, el que hubiera autoras en los 70. Y bueno, autoras hay siempre. Y lo interesante es que es encontrarlas y saber por qué ha habido momentos en la historia en los que ha habido más, en los que ha habido menos y dónde estaban, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque estamos en un momento además de eclosión brutal de investigaciones, de colegas, de compañeras, también en distintas geografías, que se han dado cuenta bueno, de que hay mucho, mucho por trabajar. Digo, en el mundo del cómic en general, pero en este en particular, como digo también, compañeros que también cuestionan la idea de canon y volvemos a por qué el instrumento de la genealogía desde el feminismo es interesante, precisamente para poder desvelar pues, cómo son las redes de relaciones, de producción y consumo también del medio del que estamos hablando, y que es cómic. Yo no sé si queréis a lo mejor comentar alguna, eh, alguna experiencia vuestra, eh, pero porque siempre hablamos un poco de las que son un poco chocantes o pueden verse como negativas, pero positivas. Quiero decir, que pensabas que no podrían darse eh, ciertas redes, ciertos, no sé, momentos en los que yo la verdad es que creo que estamos en un momento interesante. Y si me preguntan hace una década, no sé si me lo hubiera imaginado de esta manera, pero desde luego sigue siendo muy, muy ilusionante. Yo creo que el trabajo que habéis hecho tú y Diego, Viñetarias, es muy brillante y capital, y que todos estos estudios es lo que falta en la historia del cómic a nivel internacional. Esa información, ese análisis riguroso y visibilizado de autoras importantes para nosotras, del pasado, del futuro. Es una labor que hacía falta, que es verdad que hace 10 años no existía, y que es capital la historia. Esta historia tiene que aparecer, tiene que reescribirse la historia de los cómics con la aportación de las mujeres autoras, porque es la cultura, es nuestra cultura, pero la cultura de hombres, de mujeres, de todos los géneros, ¿no? Este vacío que es horroroso y que tiene que investigarse y se tiene que describir y detallar. Y así como dices que en la última década, o sea, que hace 10 años esto quizá era algo que parecía mucho más lejano, también me llama la atención la cantidad de niñas, sobre todo, que están leyendo cómics ahora, que están dibujando cómics ahora y que miran a un montón de autoras de hoy como referentes, ¿no? Que es algo que, bueno, marca una diferencia muy clara a cuando nosotras éramos niñas, ¿no? Mm. Y para mí ese es uno de los momentos más positivos y que me ponen la piel de gallina. O sea, ahora mismo tengo la, la piel de gallina porque es una gozada verlo así, ver que realmente ¡buah! Se está normalizando, ¿no? Que ya no es ni un exotismo ni una anécdota, sino que es lo normal. Desde luego, y la cuestión de la reivindicación y de la recuperación. Yo creo que uno de los retos que tenemos es en la recuperación de muchísimos materiales, porque esto lo comentaba también con una colega, que siempre estamos planteando a nivel discursivo, pero nos falta mucho material. Incluso, bueno, lo hablamos también, Laura, material tuyo también, que sería interesantísimo que se pudiera recopilar y reeditar, por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos hablando de tu carrera, que es una carrera de 4 décadas. Y el hecho también de esa recuperación, ya no solo, o sea, de todos, compañeras y también de compañeros, que hay mucho por recuperar y reivindicar en la historia del cómic
del cómic español, y el hecho también de que estamos en un momento en el que el manga está haciendo muchísimo, también por chavales y sobre todo por chavalas, ¿no? Que esto es algo que estamos justo en este momento de hibridación que también es interesante, yo creo. Y sí cerrar, porque hablabais de, bueno, que parece que ha habido como este despertar, ¿no? De última década también, digamos, en la concreción de los estudios y de la investigación en el mundo del cómic, pero que también tenemos una genealogía en el mundo de la investigación y el cómic que además se ha sustentado siempre en la pasión por el saber y la investigación, y que eso también lo reivindicamos de Diego y yo en Viñetaria, porque los fuegos sagrados también se han ido manteniendo gracias a mucha gente, a muchos de nuestros investigadores e investigadoras que también hay que reivindicar, porque como nos gusta decir también a los críticos, críticas e investigadores también somos autoras. Entonces, bueno, eso es un poco el guiño último. Y, y no sé si queréis decir alguna cuestión más para cerrar, o le podemos decir a nuestro hombre en la sombra, Gonzalo, que nos vaya haciendo un cierre bonito. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Elisa y Raquel. Ha sido muy interesante la conferencia, y también al Salón de Tenerife. Por mi parte, Pues, sí, Raquel. al salón y recomendar. Bueno, yo hago el cierre también, ya que Raquel tenía mano viñetaria, porque yo tengo aquí el surtido selecto de las estupendas, que también se debe a la buena y bella gente de Cine y TVO. Hola, Marica, estamos aquí haciendo recuperación de las cosas bellas que han sacado las compañeras. Y nada, Marica Vila, que también ha sido madre de su investigación hace muy poquito con los compañeros de Marmotilla. ¿Terminamos ya? Ok, pues cerramos ya. Pero está muy bien, tiene todo el sentido del mundo, Marica. Despido ya, sí, sí. Yo había despedido, por eso decía que tanto el designio, aquí lo enfocamos bien, de Laura Pérez Bernetti y Javier Pérez Andújar, y las estupendas de Raquel Wu, ya sabéis, a por ellas. Y la tabla periódica también, aquí.